Esto pasa en la tribu. Programa. Algo con R. Algo con R. Abrimos espacio a la economía y más que eso, y tenemos el placerazo de recibir en el piso a quien hace ya casi 2 años, que es columnista de este programa. Hablamos del querido Mati Wasserman, economista e integrante del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas. ¿Cómo estás, querido? Muy buenas tardes, el placer es mío y por fin nos volvemos a ver. Elegiste justo el día de lluvia. Sí, no tengo buen timing en general para estas cosas, no se me da. Bien, estamos en vivo en el 88.7 y muy probablemente en diferido alguna mañana, alguna tarde o alguna noche de alguien que elija a través de la plataforma de streaming dominante o para escuchar radio en vivo hoy, ver estos contenidos también. Mati, me contabas a la mañana que con el equipo estaban, repasando un poco y actualizando el panorama de actividad y salarios, y me parece que es una buena manera de empezar. Total, lo primero que estábamos viendo, en parte también para poder hacer un diagnóstico más certero de lo que son casi los primeros 100 días de Milei, estamos cercanos a los primeros 100 días, mirar algunas variables claves. Obviamente la inflación es probablemente el dato preponderante, lo que se lleva todas las tapas de los portales, pero nos interesaba también qué está pasando con lo que llamamos la economía real, lo que la gente a pie puede tener en su bolsillo, en su cuenta de ahorro o en donde fuere. Uh-huh. Y ahí hay algunos datos quizás problemáticos, porque en general los datos más oficiales salen con lo que llamamos un rezago, entonces salen a mes vencido o a trimestre vencido, entonces vamos a mirar otros indicadores. Por ejemplo, uno de los indicadores más utilizados es el de la remuneración de los trabajadores estables, que obviamente no es perfecto porque, como sabemos, una de las características preponderantes del mercado laboral actual es que mucha gente no está registrada. Exacto, no está registrada, mucho menos es estable, con lo cual es un indicador, digamos, parcial. Pero así todo, esa rama de trabajadores que uno podría decir es la más estable, es la que mejores condiciones tiene para enfrentar contextos de alta inflación o incluso una recesión como la que estamos viviendo, cayó prácticamente 20% su poder adquisitivo en 2 meses, porque lo tenemos actualizado a enero. Entonces, imaginémonos, uno de cada 5 productos que consumía el trabajador promedio lo tiene que recortar, y eso para un sector particular de los trabajadores, ni hablar lo que está pasando la crema con de los trabajadores. Exacto, con el primer anillo, digamos, de contención, en realidad el último, que son los trabajadores informales y más precarizados. Las jubilaciones, por su parte, también cayeron casi un 23%, en términos reales, obviamente. Con el bono es solamente, entre comillas, solamente 18%, casi como los trabajadores registrados. Claro. Con lo cual hay una caída generalizada de los ingresos de quienes viven de su trabajo. Y esto en un contexto donde, obviamente, la economía se resiente, porque si los jubilados caen un 23% de su poder adquisitivo, ni hablar que además a los jubilados no les aumentan su costo de vida la inflación, porque los costos de los medicamentos son uno de los rubros que más aumentó, con lo cual es todavía mayor la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados. Bueno, ¿qué estamos viendo a nivel de producción, de economía? Bueno, la CAME, que nadie podría acusarla ni de kirchnerista ni de mucho menos, dice que cayó casi un 30% las ventas minoristas en 2 meses. 2 meses. Es una barbaridad. Los alimentos un 33%. O sea, si la gente, Diana Mondino en algún momento dijo, la ley de oferta y demanda ajusta, si la gente no tiene para comprar, van a bajar los precios. Claro, lo que la gente no está comprando y lo que el gobierno espera en algún momento que bajen los precios son los alimentos. Estamos hablando de que se vende menos leche, de que se vende menos pan, de que se venden menos fideos. Bueno, ese es el ajuste que se está haciendo a nivel macroeconómico, y que obviamente resulta interesante porque de ahí uno podría esperar, ¿qué panorama se presenta para lo que viene? Porque si la gente está perdiendo poder adquisitivo a esta escala aceleradísima, ¿en qué momento va a llegar esa recuperación? Y sobre todo, ¿por qué se daría esta recuperación? Esto que charlábamos sobre la recuperación en B. La recuperación en B, básicamente, imagínense una B corta cuando hablamos de B, es una caída muy pronunciada y a partir de determinado piso, una recomposición. La pregunta es, ¿qué te daría ese punto de inflexión? Excelente en pregunta. La actividad económica, sobre todo cuando cualquiera a quien le preguntes qué piensa del futuro, nadie piensa que este año va a ser un año de crecimiento. Con lo cual, en ese escenario,
resulta difícil imaginar de dónde va a venir esa recuperación en B si básicamente el modelo consiste en que todos tengan menos guita para gastar. Y recordando lo que el presidente decía, que se supone que esa base, ese fondo, el vértice de esa B corta, era ahora, marzo-abril. Exactamente, y en cambio, así como te decía que en general los indicadores vienen con cierto rezago, hay algunos otros que van más rápido. Por ejemplo, el impuesto al cheque. El impuesto al cheque se actualiza casi diariamente, o se actualiza mucho más rápido, con lo cual vos estás viendo, se están emitiendo más o menos cheque que antes. Bueno, cayó un 16% en enero y un 5% en febrero. El patentamiento de autos, que también tiene actualización casi diaria, 32% en enero, 18% en febrero. El despacho de cemento, obviamente muy influido por la caída de la obra pública, cayó 20% en enero, 23% en febrero. Bueno, todos estos indicadores que en general dan cuenta decimos indicadores tempranos de actividad económica que un poco te van marcando lo que viene, bueno, todos están en franco deterioro y no hay ninguno de estos que diga, ojo porque acá apareció un despacho de cemento que podría justificar que, bueno, claro, se motorice la construcción, la obra pública, eso genere más empleo. Bueno, por ahora no aparece ningún dato para ser optimistas en el plano de la economía real. La retracción de la actividad es un hecho, la pérdida del poder adquisitivo es un hecho, no hace falta que lo digamos acá, quienes nos están escuchando, nos están viendo, lo saben. Ahora, hay algunas variables que son un poquito más difíciles de explicar, o al menos a mí me cuesta entenderlas, y por eso está bueno llevarte esta consulta a voces. ¿Por qué está bajando el dólar? Que pareciera es una buena noticia, ¿no? Y hay muchas lo celebran, y yo no termino de entender bien por qué es y qué carajo están celebrando. Total. Esa creo es la pregunta que se están haciendo los economistas, digo, para el que lo está escuchando en su casa y dice, yo justo me hice esta pregunta. Bueno, es una pregunta, diría, inteligente, o al menos es la pregunta que me hago yo y por eso la convierto en inteligente, que es algo muy común, que inteligente lo que decís, porque básicamente decís lo que yo pienso. Coincide con lo que yo pienso. Bueno, ¿por qué baja el dólar? Es la pregunta que intentan responder las consultoras con sus informes semanales, los economistas cuando van a la tele, es la pregunta del momento, y ahí obviamente hay varios factores. Lo primero sí que hay que decir es que se celebra que baje el dólar, porque por nuestra historia nosotros tenemos muy asociados la evolución del tipo de cambio con la evolución de los precios. Entonces, cualquier argentino, de bien o no de bien, sabe que si el dólar aumenta un 30%, o el tipo de cambio aumenta un 30%, lo más probable es que cuando vaya al supermercado, más o menos vea un crecimiento del 30%. Claro. Ahora, no es que lo festejamos en abstracto. Por ejemplo, ahora estamos viendo que el tipo de cambio está más o menos planchado o incluso está cayendo, pero los precios están aumentando a un ritmo de 15 o 20% mensual, con lo cual el festejo, la celebración ahí, bueno, de mínima se queda trunca, porque yo lo que me interesa es cuánto puedo comprar con mis pesos. Entonces, sí es cierto que el dólar influye tanto que, bueno, podemos festejar lo que no ocurre, que es una espiral inflacionaria todavía mayor. Y para entender los motivos, primero, obviamente, esto que veníamos diciendo, nadie tiene un peso para ahorrar, las empresas, nadie piensa que la economía se va a reactivar, con lo cual, si tengo que importar algún insumo, incluso alguna maquinaria, nadie demanda dólares para importar en un contexto donde cree que no va a poder vender. Otra cosa que también está ocurriendo es que, para quienes no recuerdan, no lo tengan tan presente, hoy las exportaciones se liquidan un 80%, es decir, se venden esos dólares un 80% al Banco Central, en lo que llamamos el Mercado Único y Libre de Cambios, y el otro 20% se liquida en el contado con liquidación, que es un precio en general más alto. Pero ese 20% que se liquida al contado con liquidación, lo que está haciendo es inyectando muchos dólares en el contado con liquidación y por lo tanto haciendo que baje su precio. Entonces tenemos por un lado el dólar blend, que es algo que viene ya desde hace varios meses, había sido una concesión en su momento todavía del Frente de Todos cuando Massa era ministro, se conservó en este tiempo, y en paralelo tenemos esto que decíamos, que nadie compra dólares, o que muy pocos pueden comprar dólares. A la vez juegan también las expectativas, y ese es un factor determinante, porque en la medida en que la gente crea que el dólar se va a mantener planchado, o que sigamos haciéndonos esta pregunta de por qué se mantiene planchado, pero ahí está el centro de atención, bueno, no hay un incentivo adicional a salir a comprar dólares. Te sumo algo, Mati. Sí. No solo nadie está comprando, sino que
estamos vendiendo ahorros. Exacto, entonces ¿no? Eso también hay es difícil medir cuánto influye eso, porque ahorros obviamente en dólares, ¿no? la liquidación de exportaciones es mucho más fácil de mirar, no es una pavada, pero hay elementos para mirarlo, lo mismo cuánto se importa o cuánto se exporta en general. Bueno, cuánto vende el tío a su sobrino para poder llegar a fin de mes, claro. Eso es mucho más difícil y obviamente también influye en el mercado de cambios. Entonces, lo que es seguro es que la parálisis de actividad que estábamos viviendo y el deterioro del poder adquisitivo tiene un rol fundamental, ya sea porque la gente vende sus dólares, sus ahorros, que es más difícil de medir, o de mínima porque la gente no está comprando, claro. Exacto, nadie está ahorrando. Ni las familias, ni las empresas, ni los importadores, o sea, entonces todo eso en un mercado de oferta y demanda más o menos donde pueden influir, y digo más o menos porque también hay otra cosa, que es que incluso en este quilombo hay cepo. Entonces, ante la pregunta de che, estamos con una brecha relativamente corta, quizás no es momento, o es una pregunta, quizás no es momento de levantar el cepo, claro. Bueno, ojo, porque esa brecha también está influida por el control de cambios, porque siguen habiendo varias restricciones. Básicamente, quien compra dólares en el contado con liqui después tiene complicaciones para importar y demás, con lo cual todavía hay un cepo que en la práctica juega, y es una incógnita qué ocurriría de no haber. Hoy por hoy te marca un límite. Claro. Para quienes solo nos están escuchando, quien dice esto es Mati Wasserman, economista e integrante de OCEP. Bueno, lo del cepo lo decías, era parte de lo que me interesaba preguntarte, pero por otro lado, también se ve, luego del salto enorme de diciembre y enero en materia de inflación, se ve como que se va escalonando a la baja, digamos. Y puede ser que el gobierno en algún momento pueda celebrar que la inflación no solo viene bajando, sino que ya llegó a un dígito y que por ahí está logrando plancharlo, ¿no? Al menos en la tendencia. Totalmente. ¿Esto es a costo de qué? ¿Alcanza con que baje la inflación nada más? Bueno, es una excelente pregunta. Solo hay excelentes preguntas. Solo hay excelentes preguntas. Empiezo a confiar. Son muy buenos haciendo preguntas. Quizás fueron 2 años y medio de cátedra. Claro, yo ya sé por dónde ir. Lo cierto es que si uno mira en retrospectiva la historia económica argentina e intenta identificar algún programa como el que está viviendo ahora la Argentina o el que están impulsando Milei y Caputo, lo más cercano en términos de buscar una licuación de los ingresos, que eso redunde en una caída de la actividad, y por lo tanto en la caída de la actividad la gente tiene menos pesos y por lo tanto compra menos dólares, se importan menos bienes de afuera, incluso sobran más bienes para exportar, todo contribuye a que se planche el tipo de cambio. Eso es un poco como funcionó la economía del 76. Ajá. Ahora, todo eso se hizo en el marco de un terrorismo de Estado que le ponía un ancla clara a los salarios. Claro. Era imposible salir a disputar salarios. Entonces, un poco la variable determinante de lo que venga va a estar dada, en primer lugar, por las negociaciones paritarias, y ahí la negociación o la correlación de fuerza va a jugar un rol preponderante. Está claro que el Estado, en la visión dogmática anarcocapitalista, va a intentar mantenerse lo más ajeno posible o claramente del lado corporativo, empresarial de la negociación, pero bueno, ahí se va a jugar un partido importante, claro. Muy importante, porque si el día de mañana la CGT o los distintos gremios que componen la CGT salen a negociar cada uno un 25% de aumento salarial, que no estaría ni cerca de compensar la pérdida de los últimos 2-3 meses, bueno, eso probablemente, en lo que conocemos como puja distributiva, sí, marque una nueva pauta de aceleración inflacionaria. Entonces, la clave también está en pensar la estabilización a qué costo, porque la estabilización con salario de miseria, bueno, es la paz de los cementerios. Claro. Y también la estabilización macroeconómica no puede llevarse puesta la estabilización social, porque es un país invivible, un país con 65-70% de pobreza, que es un poco hacia dónde vamos, o con jubilados que se caigan del tablero así de a millones. En un cementerio no hay inflación. Exacto, en un cementerio no hay inflación. Y lo otro va a tener que ver con lo que pase con las reservas netas. El Banco Central viene comprando dólares. En la medida que el Banco Central compra dólares, sí, es como si tuviera una muestra para la sociedad en general y para el mercado, o eso que llamamos el mercado financiero en particular, de que tiene con qué sostener el tipo de cambio a 810 pesos. Ahora, si por el motivo que fuere
el Banco Central vuelve nuevamente a ser un colador de divisas, bueno, después probablemente eso despierte la pregunta del mercado de cuán sostenible es $1.810. Si esa pregunta aparece, o si cuando empieza la cosecha los exportadores se sientan a negociar y quieren un tipo de cambio todavía más alto y entonces se pone en duda que al Banco Central le sigan ingresando dólares, bueno, ahí la expectativa de un nuevo salto devaluatorio puede generar todo lo que conocemos por la historia reciente argentina. Mati, gracias. A vos, me encantó. Mati Wasserman, economista integrante de OSEP, pasó por Algo con R. @algo con R en Instagram. @algo_con R en Twitter. Esto pasa en la tribu.